Ya. Entonces vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de columna dorsal que quedamos. Vimos los anatomía, vimos las proyecciones y la anatomía. Vamos a ver ahora. Ya, entonces los signos radiológicos de patología, si bien yo no les digo o no les pido que ustedes se vuelvan médicos radiólogos ni nada, pero como les digo ahora, es muy importante que nosotros tengamos una base de las patologías en la cual nosotros vamos a vernos inmersos en nuestro trabajo. Ya nosotros tenemos que saber la parte básica de lo que vamos a ver. Entonces vamos a seguir con la columna dorsal. Cuando nosotros hablamos de columna dorsal, es la parte central de la columna y se nos viene a la mente al tiro, que son las dos, una de las dos signos más evidentes cuando hay alguna alteración en la columna, y que es la cifosis y la escoliosis, ¿ya? La cifosis es una curvatura exagerada. Dijimos que iban a haber curvaturas normales, y curvatura la cervical, la dorsal y la lumbar, ¿ya? Y cuando se ven alteradas o están aumentadas o sea, son más exageradas su curvatura, podemos hablar de cifosis, ¿ya? Cuando en este caso es la dorsal, y escoliosis en el caso de mirarla de frente. Escoliosis es la curvatura hacia un lado, al lado derecho, al lado izquierdo, y la cifosis es la curvatura de la espalda hacia posterior. ¿Ya? Lordosis vamos a hablar cuando hablemos de cervical y cuando vemos de lumbar. Y cifosis vamos a hablar cuando hablemos de torácica o dorsal y cuando hablemos de la sacra. ¿Ya? Y como les decía, y la frontal vamos a hablar entonces de escoliosis cuando haya una curvatura exagerada hacia un lado o hacia el otro. Este tipo de curvaturas se pueden dar ya sea en forma traumática o que vengan en forma que venga de nacimiento, que sean genéticas. Una de las alteraciones congénitas que puede presentar un paciente, generalmente, según lo que uno lee, son asintomáticas, ¿ya? Una curvatura exagerada, un hombro más abajo del otro, siempre van a evidenciar que en la columna existe alguna alteración que nosotros bueno, la persona quizás por dolor postural va a llegar al médico, el cual le va a pedir un examen y en el cual nosotros vamos a encontrar como signo radiológico lo que vamos a ver ahora. Una de las alteraciones congénitas, la hemivértebra. Nosotros la vimos en cervical. La hemivértebra puede darse en cualquiera de las columnas, a lo largo de toda la columna vertebral. Y en este caso, en esta radiografía, podemos ver que la hemivértebra está aquí, ¿ya? Se desarrolla solamente un núcleo lateral de una vértebra, y quedaría evidenciada así, ¿ya? Forma en este caso no es tan abrupta la desviación que presenta el paciente, pero sí lo hubiese sido más grande si, por ejemplo, el cuerpo hubiese crecido un poco más. Hace que eh, la columna se vaya o hacia el lado o la columna lumbar compense hacia el otro lado. Entonces, en este caso, esta es una hemivértebra. Si se dan cuenta, aquí no está la otra mitad de la vértebra, pero miren, en esta costilla le creció la otra costilla. Entonces, hay doble costilla. ¿Ya? Son cosas, signos que quizás no le dan ningún tipo de problema al paciente, ningún tipo de dolor, pero pues, son hallazgos que nosotros vamos a encontrar cuando tomemos exámenes así. ¿Ya? Entonces, una hemivértebra es solamente el desarrollo de un borde lateral del cuerpo vertebral. Otra de las alteraciones congénitas, estamos hablando de la vértebra en mariposa, ¿ya? Es un fallo en la fusión de los núcleos de condrificación en el desarrollo embrionario. Entonces, ¿qué va a hacer? Que en la lateral se vaya a ver una vista como en cuña,
va a producir una cifosis. Entonces, la cifosis y escoliosis no son enfermedades, ni son hallazgos, sino que, o sea, son hallazgos, pero a lo que voy es que se producen debido a una malformación, a una fractura o traumatismo que haya presentado el paciente, y son, ¿cómo se llama? El diagnóstico va a tener que ser evaluado por el signo que nosotros vamos a mostrar en la radiografía que vamos a tomar. Entonces aquí, una vista en cuña de una vértebra dorsal, se va a ver así, pero de frente no encontré, así, un poquito más abajo puse la radiografía, pero mire, aquí en vista, por ejemplo, de un escáner, o sea, en una resonancia, vamos a ver esto. Las mitades separadas de ambos cuerpos laterales del cuerpo vertebral. ¿Ya? Así va a ser la vista de la vértebra de mariposa. Y aquí podemos verla en una radiografía en la cual los platillos vertebrales, por ejemplo, el platillo inferior de esta vértebra no existe, se va hacia adentro, y esto nos da una imagen así. Esta es una vértebra en mariposa, en una radiografía. ¿Okay? Va a tener normal sus costillas hacia los lados, pero el cuerpo va a ser hueco en medio. La otra alteración congénita que podemos encontrar es una cifosis, como le digo, por vértebra en cuña, pero de nacimiento, ¿ya? No es que haya habido, como les digo, una fractura, sino que va a venir en forma congénita, que el crecimiento no se va a desarrollar de algunas vértebras y van a quedar así, chiquititas. Si se dan cuenta, esta columna vertebral corresponde a un bebé o a un niño pequeño de las vértebras, ¿ya? Y por su desarrollo, o sea, porque los huesos no están desarrollados completamente. Podemos ver que quizás el niño presentaba algún tipo de curvatura y se quiso hacer un examen para poder descartar algún tipo de enfermedad mayor o patología, y en este caso encontraron que el niño tiene una deformidad en su columna. Y va a producir esta cifosis exagerada en la columna dorsal. Cuando no son congénitas, o sea, cuando no son congénitas, entonces son patológicas, ¿ya? O sea, son traumáticas. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que son debido a algún tipo de golpe, esfuerzo mal hecho, una flexión exagerada, bueno, una hiperextensión, puede obviamente producir la muerte, o además producir, ¿cómo se llama? Paraplegia. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre la hiperextensión hacia posterior es mucho más peligrosa que una flexión, ¿ya? Porque en la parte posterior pasa la médula, entonces se hace una compresión que, que puede poner en riesgo la integridad de la médula. En este caso, una de las patologías traumáticas es la fractura propiamente tal. Hay la fractura, por ejemplo, la fractura de cinturón, que es producida por accidentes automovilísticos, como son el cinturón de seguridad, que se produce un poquito más abajo, como en T12, L1, produce fractura del cuerpo, y en este caso la fractura, cuando son traumáticas, generalmente son en cuña, ¿ya? Colapsa el arco anterior o sea, el lado anterior de la vértebra, colapsa y se mantiene, entre comillas, más indemne el borde posterior. Por eso generalmente no tiene problemas neurológicos, o sea, no conlleva problemas neurológicos, porque el tren posterior se encuentra todavía sin ningún tipo de alteración, o no llega a tocar la médula. Pero en el caso del colapso anterior, lo que va a hacer es que la columna se vaya hacia adelante, colapse hacia adelante y produzca una fractura. Hay un tipo de fractura que se llama por estallido, que es el colapso total del cuerpo, ya sea arco anterior y arco posterior del cuerpo vertebral colapsan y queda en forma plana, queda achatada.
¿ya? En este caso, sí tiene, sí tiene ¿cómo se llama? Un nivel de daño en la médula. ¿Por qué? Porque se hace compresión hacia posterior con los restos que quedan del cuerpo, como se ve en la imagen. Aquí igual, el cuerpo desaparece y queda totalmente, como se dice, estallado, o sea, fracturado. Este tipo de fracturas se producen cuando el golpe es axial, o sea que estamos hablando igual como el del arco, o sea, del atlas, cuando se produce un golpe axial que comprime la cabeza hacia abajo y hace romper los arcos del atlas. Esta cosa es lo mismo. Tiene que ser una fuerza o, por ejemplo, que una persona cayera de pie, aparte de fracturarse los talones, una persona que cayera de pie, la fuerza que ejerce en la columna puede hacer estallar una vértebra, o tirarse también de piquero también puede tener algún daño a nivel dorsal. Otra de las lesiones que puede haber es una luxación de facetas articulares. Quiere decir que hay un desgarramiento de la parte articular, o sea, de la parte eh, de las carillas articulares, tanto de la parte donde se encuentra el núcleo pulposo, o de las facetas articulares posteriores, ¿ya? Pero hay un desgarramiento solamente, hay una luxación, no hay una fractura de hueso, solamente de parte blanda, que es la parte articular, ¿ya? Aquí se ve que el canal intervertebral está libre, no hay ningún hueso protruyendo hacia atrás o algo que pueda poner en riesgo la médula. Entonces, por ende, las luxaciones son transitorias, ¿ya? Esto pasa después con tratamiento o con ejercicio. Otro tipo de fractura que podemos ver, traumáticas, se deben a otros tipos de patología. Y en este caso, en la A, se ve una fractura en cuña, pero ¿debido a qué? Si ustedes se pueden dar cuenta, este hueso está osteoporótico, ¿ya? Es una fractura por osteoporosis que produce una vértebra en cuña. Ya la densidad es tan baja del cuerpo vertebral que produce una fractura por el peso que ejerce sobre ella. En este caso también es una fractura o sea, un tipo de lesión que tiene el cuerpo vertebral, pero en este caso es como que se reabsorben los platillos intervertebrales y forman esta forma de la cuerpo vertebral, que es una forma que se dice forma de pez o de diablo. Este es el forma de la vértebra, que también es por un hueso osteoporótico. La letra C es un tipo de fractura o achatamiento del cuerpo vertebral con una característica, con estas líneas radiolúcidas que producen un efecto de vacío que se le dice en donde hay aire. Y esto se produce por que tiene que haber un nivel de artrosis en el cual, o de lesión en la parte de cartílago, que hace que el cartílago, o sea, que el cartílago o el hueso pierdan su irrigación sanguínea. Y al perder la irrigación sanguínea, empieza el cuerpo a morir, ¿no es cierto? O sea, el hueso se pone más, no está hidratado ni nada, entonces por ende colapsa y se produce este efecto de vacío, que según lo que estaba leyendo, no se sabe el por qué, cómo llega ese aire ahí, pero es igual como los signos radiológicos de artrosis en las rodillas. Ya, esto es lo mismo, ¿ya? Pierde entonces irrigación y el cartílago empieza a degenerarse y a volverse, o sea, empieza a perder como el soporte de la columna, y podemos ver ese signo radiológico. Y por Profe, último, dígame. ¿se necrosa ahí? Sí, pues es una
osteonecrosis como la parte articular del disco. O sea, entre el disco, entre la carilla y carilla hasta el disco, ya, esa parte de ahí empieza a necrosarse y no se sabe por qué llega aire ahí o cómo se produce ese aire, pero eso es signo de desgaste articular, ¿ya? Es una osteonecrosis. Y en la D podemos ver también un tipo de, entre comillas, fractura o en este caso disminución del diámetro del cuerpo vertebral, pero esta vez debido a una neoplasia secundaria, o sea, esto es un cáncer óseo que puede ser debido a otro tipo de cáncer y esto es como la metástasis ósea que se produce. Como nosotros, por ejemplo, si nosotros tomáramos cualquier tipo de radiografía y ustedes encuentran un signo de alarma de cualquier tipo de patología, yo, por ejemplo, yo podría poner esto, pero en este caso, ustedes para saber, porque no somos radiólogos, pero hay una infinidad de enfermedades y de signos que nos van a decir o que nos van a dar una alusión de que existe algún tipo de problema en el paciente. El problema es que nosotros no podemos dar, por eso los médicos radiólogos si ustedes se dan cuenta, cuando vayan a trabajar, siempre le van a pedir antecedentes. Eso es muy importante, ¿ya? Porque si yo no tengo antecedentes de que este paciente tiene cáncer en otro lado, yo nunca, o sea, no se va a saber, o sea, no se puede llegar a la conclusión de que esto es una fractura por metástasis. ¿Mm? Entonces, es importante que, por ejemplo, ahora nosotros tomando DISAM, a mí me dieron la explicación de que en el sistema yo puedo escribir cualquier cosa que yo encuentre que es importante, ¿ya? Si el paciente coopera o no coopera, si el paciente tiene mucho dolor en otra articulación en la otra, si yo encuentro que algo que aparece que no sé, porque me llama la atención, lo escribo. Entonces, esas cosas ustedes cuando les lleguen los pacientes, ustedes tienen que, lo primero, buenas tardes, tanto, tanto, el nombre. ¿Por qué viene? ¿Por qué le pidieron la radiografía? ¿Qué le pasó? No, es que yo tengo esto. Ya, entonces ustedes cuando vean la radiografía y en el caso, no sé, porque se encuentren en un servicio de urgencia, una cosa así, ustedes tienen que decir, ¿sabe qué, ¿sabe qué, profesora? O en este caso el colega, yo veo aquí como algo raro, porque ella me dijo que tiene o que tiene un cáncer o que tiene... Todos los antecedentes siempre van a ser importantes. El paciente nunca les va a contar algo, o sea, siempre cuentan de más a veces, pero lo importante es siempre preguntarle al paciente porque el paciente tiene la verdad de él, ¿ya? ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Qué patologías tiene? Y eso nos puede o les puede ayudar a ustedes y a los médicos a poder llegar a un diagnóstico. ¿Mm? Porque hay una infinidad de enfermedades y de signos de diferentes enfermedades, ¿ya? En este caso, aquí podemos ver que se parece a una necrosis, o sea, perdón, a una metástasis, pero no, en este caso si mantiene la forma y es una forma redondeada y no modifica ni altera la estructura del hueso, esto es un islote óseo, ¿ya? El islote óseo es un tumor benigno en el cual se produce hueso dentro del hueso. Se produce, es como que hay un sector que va a generar hueso en ese mismo lado, pero en forma exagerada, ¿ya? Entonces una imagen que se va a ver de, ¿cómo se llama?, de aumento de densidad y en forma esclerótica se va a ver ahí, pero son como manchitas pequeñas o círculos dentro del hueso que van a ser una región de producción como de hueso extra, ¿ya? Eso es un islote óseo, es un tumor benigno. Pero en este caso, este paciente, cuando yo saqué la radiografía, o sea, la foto de internet, este paciente, si se dan cuenta, no es una mancha homogénea blanca, es una mancha irregular, y en este caso este paciente es una metástasis ósea, ¿ya? No se ha visto comprometido, por ejemplo, la altura ni nada del hueso, pero
es una imagen densa que abarca el cuerpo completo. No es como el islote, que es una parte, un sector, una orillita o la parte del medio, cualquier parte, pero solamente una parte. Acá no. Este es el cuerpo completo del cuerpo vertebral. Ya, viendo algunos tipos de patología, vamos a revisar imágenes que les seleccioné. Bien. Primera imagen. Los escucho para que vayamos comentando. ¿Qué ven de la imagen? ¿Ustedes creen que esa imagen está bien tomada? José, ¿qué crees tú? ¿Está bien tomada esa radiografía? ¿Está bien helado, marcado? ¿Qué cosas sobran ahí? ¿Cómo está la Está radiografía? llena de elementos propios del paciente, no tiene los sostenes, tiene un aro. Claro. Tenemos que siempre verificar que el paciente, para no irradiarlo dos veces, porque suele pasar, uno da las indicaciones, pero uno tiene que o tocar después, obviamente no va a tocar la parte de delante, tocamos la espalda para ver si está el sostén, o volvemos a preguntar, ¿se quitó la ropa interior? ¿Se quitó todo lo metálico? Siempre aparecen piercing en los pezones, piercing en el ombligo, piercing en la lengua. Tenemos que preguntar de todo. ¿Por qué? Porque no se debe tomar la radiografía con ningún tipo de elemento metálico. Ya en este caso están los sostenes, el bretel, el aro. Y bueno, a esta paciente se le tomó esta radiografía porque tiene un hombro mucho más abajo que el otro, que es notorio, y tiene una curvatura que vamos a hablar. De derecha, si hablamos del lado derecho, tiene un dextro cóncavo, ¿ya? Dextro cóncavo o levo convexo. Cóncavo es como en forma de, como así, como les digo, ¿cómo les explico? Como el microondas por dentro. Ah, como una media luna, ¿ya? Es por Claro, debajo. claro, como una media luna, hacia derecha es cóncavo y por izquierda es convexo, convexo hacia el otro lado, ¿ya? Sí. Y además, bueno, aquí, si hubiese sido un poquito más abajo la radiografía, más el lumbar, eh, podemos ver una rotoescoliosis, o sea, se rota, o sea, aparte de la escoliosis, hay una rotación de los cuerpos vertebrales. Esto. ¿Qué cosa muestran las flechas blancas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se ve ahí así como poquito, pero se ve? ¿Cómo se llaman esas cositas? ¿Son osteofitos? Sí, son osteofitos, muy bien. ¿Espondilosis? Espondilosis. La espondilosis, hay otro tipo de enfermedad, imagínate. La espondilosis anquilosante es formación exagerada de osteofitos que pueden lograr que la columna esté en caña de azúcar, que se le dice así, una sola cosa recta, recta y sin movimiento. Se unen tanto anterior, lateral, por todos lados se une y hacen una sola estructura fija de la columna, ¿ya? En este caso son osteofitos que más que nada están hacia el lado derecho. Si se dan cuenta, igual la columna como que tiende a irse hacia el lado derecho esto, y se ven por el frontal también. Bueno, en este caso sí, el mismo paciente se ve frontal. Osteofitos por el ligamento anterior y ahí por los lados del cuerpo vertebral. Los osteofitos son pequeños como puentes que se hacen, ¿ya? O pequeñas excrescencias óseas que se van formando en las puntas de los cuerpos vertebrales. Y cuidado, por ejemplo, cuidado con la técnica, ¿ya? Está bien que esta radiografía, bueno, aquí está marcada por unas flechas bien clarito,
pero hay que tener cuidado con la técnica. ¿Por qué? Porque la radiografía no puede verse tan blanca, tan sin contraste. Tiene que verse los cuerpos vertebrales. Yo no quiero ver pulmón, yo no quiero ver arcos costales, ni corazón, ni nada. Yo necesito ver la columna. Entonces tiene que ventanear para poder ver y observar en forma indemne todos los cuerpos vertebrales. Bueno, los que comprenden en la parte de la columna que nos interesa. Bueno, aquí está media feíta, pero ¿qué se ve ahí? Y está clarito. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué es esto? Ay, bueno, ahí se ve distinto, ¿no es cierto? En esta radiografía se ve, ¿Diablo? Algo sí, en así, ¿no? forma de pez o de diablo. Muy bien, entonces aquí podemos determinar, mire, ustedes después con el tiempo, con el ojo, ustedes se van a dar cuenta cuando un paciente es añoso y cuando un paciente es joven, tanto por la calidad de sus huesos, por la densidad que tienen ellos, o también por la parte blanda, por el abdomen, por los órganos. Aunque no lo crean, se ven añosos. Entonces, esto se ve añoso, o sea, sí, la radiografía está mala, o sea, se ve fea en la foto, pero se ve añoso. Y si yo aquí observo, yo puedo, no sé, imaginarme que esto quizás es una calcificación hasta de la aorta, ¿ya? Porque la aorta pasa cerca de la parte dorsal y lumbar, pasa pegada hacia la columna. Entonces, esto puede ser una calcificación, por ende, esto es una paciente añoso, bordes escleróticos de los cuerpos vertebrales y una cuerpo vertebral en forma de diablo o de pez, que nos indica que quizá esta paciente tiene una osteoporosis avanzada, ¿ya? ¿Qué es eso? Estamos justo en la lumbar, en la primera lumbar, pero igual aquí se pone. ¿Qué es eso? Hablamos de delante. ¿Qué es eso? Porque los cuerpos tienen que verse así, parejos. ¿Qué es eso de esto? ¿Un islote óseo? Un islote óseo, ¿eh? Que es algo homogéneo, con bordes regulares, abarca una pequeña porción del hueso, no es algo en general que tome todo el cuerpo, aunque es algo puntual, como una imagen puntual que vamos a ver si es que presenta un hueso o un islote o no. Siguiente. ¿Qué creen que es eso? Si el otro era islote. ¿Cómo es esta imagen? ¿Es regular o irregular? Es mucho más esclerótica. ¿Qué es esto? Las metástasis, ustedes van a ver metástasis que son escleróticas y que son necróticas, ¿ya? Osteolíticas o osteoblásticas, también, otras palabras que se usan. En este caso, esto es una metástasis ósea osteoblástica, ¿ya? Que no va a destruir el hueso, va a ser una formación más de hueso, ¿ya? Pero en este caso, como se dan cuenta, siempre las neoplasias son irregulares, nunca algo regular. Si sean, hasta los lunares irregulares pueden ser cancerosos, pero los regulares no. O sea, tienen poca probabilidad de ser eh, eh, cánceres, ¿ya? Pero en este caso, esto es una imagen de una metástasis ósea osteoblástica en la T12, porque es la última par de costillas que vemos. ¿Qué vemos aquí? De partida esto es un bebé, ¿no es cierto? Cuerpo pequeño, los huesitos
pequeños, algunos todavía no están unidos. ¿Qué vemos ahí? ¿Quién me puede decir qué ve? Ícaro, ¿qué ves ahí? ¿Qué crees que puede ser? Una malformación congénita, puede ser. Claro, pero, ACLV. pero a nivel de toda la columna, ¿no es cierto? Sí, Sí, porque vemos, por ejemplo, aquí una vértebra en mariposa, no está unido el cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Y bueno, por lo pequeño podemos ver que no hay cierre, no hay formación de la apófisis espinosa. Está como si en algunos lados tuviera abierto el canal, como una, ay, ¿cómo se le llama? Se me olvidó. Cuando tiene el canal raquídeo abierto en la lumbar, abierto a la parte sacra, y se sale la médula. ¿La espina bífida? No. La espina bífida, tiene abierto, ¿se dan cuenta? Hay una malformación congénita general de la columna. Aquí no hay, mire, los pedículos, hay un pedículo por acá, otro pedículo por allá, otro por allá, una malformación completa, no hay forma de los cuerpos vertebrales. Bueno, ese tipo de malformaciones congénitas se producen en el desarrollo embrionario, cuando no hay fusiones de los núcleos y produce este tipo de imagen. Bueno, el bebé es un bebé, por ende, todavía no levanta cabeza, quizás no camina, obviamente, por ende, se le ve su columna derecha. ¿Qué va a pasar cuando él emprenda el caminar? ¿Qué va a O sea, empezar a pero hacer? una espina bífida no caminan, po. No, no, pues sí pueden caminar igual, pues sí, la espina bífida no tiene que ser grave. Uno puede tener la espina bífida. ¿Cuántos pacientes tienen espina bífida? Los adultos, las radiografías son como un poquito separadas. No se forma el apófisis hacia atrás, pero sí se mantienen un poco abiertos. Eso no quiere, no. Son operadas las personas, pero no, Hay no es algunas que, espinas bífidas que no se pueden operar y queda como claro, como la cola de caballo afuera del paciente, como una tuberosidad y y tienen que, pierden la no sé si se movilidad de la corten, cintura para abajo. claro, O sea, yo claro. sé por una persona conocida por eso. Ya, sí, pues, pero por ejemplo, las espinas bífidas se operan al nacer, pero hay pacientes que vienen con patologías como exageradamente graves, o sea, que venga toda la médula salida hacia afuera, son cosas que no se pueden manejar quizás, pero la mayoría de las espinas bífidas se operan. Los pacientes, eso se sabe desde la eco, la última eco, la primera eco que te hacen, que el bebé todavía no se le empieza a cerrar su colita y eso se opera al nacer. Pero, por ejemplo, este tipo de patología, a lo que voy es que cuando el niño quiera levantar cabeza, si es que puede, o si es que emprende en caminar, aquí se ve derecha la columna. Pero ¿qué va a pasar cuando empieza a hacer ese tipo de movimientos que hablamos en la clase pasada? De que hay ciertas curvaturas que los bebés nacen con la curvatura y las curvaturas de compensación se generan cuando el niño empieza a levantar la cabeza y a emprender el caminar, ¿ya? Ahí es cuando se van a empezar a producir las malformaciones, ya sea de cifosis exagerada o escoliosis. ¿Por qué? Porque la columna va a querer sostener el peso de la cabeza, de todas esas cosas, y va a empezar a que no se la puede y va a empezar a compensar con el otro lado y se empiezan a generar las curvas exageradas que a veces los pacientes tienen, porque hay pacientes que quizás no se le ven y pasa cuando uno trabaja así como que veía a la persona normal y le sacáis la radiografía y tiene así la columna. Es impresionante cómo esa gente compensa un lado con el otro, se ve bien de hombro, pero tiene la embarrada dentro de la columna, ¿ya? Entonces este niño se le ve la columna derechita, pero así como la tiene, de esa forma separada, quizás ese niño, como dice la compañera, no va a caminar, pero si lo logra,
la columna va a ir compensando y va recién a generarse las escoliosis. Uno no nace con escoliosis, las escoliosis se generan, ¿ya? Se generan en el crecimiento. Esta imagen, y aquí se pone, bueno, esto es una artrodesis, es una postura de artefactos de artrodesis, metálico, o sea, no metálico, sino que radiodenso, que nos van a hacer ¿qué? ¿Qué hace aquí? La columna termina aquí y se salta el cuerpo vertebral acá. Y en este caso, ¿qué pasó acá? A este paciente lo operaron y le sacaron un cuerpo vertebral por tener una metástasis ósea, ¿cómo era? Una metástasis ósea aislada. O sea, así como la blanca, el cuerpo vertebral blanco que vimos delante que le dije que era una metástasis ósea, este paciente debe haber tenido lo mismo y a este paciente lo operaron, le sacan el cuerpo vertebral y le ponen este aparato de fijación. ¿Y qué hace? Hace el trabajo de mantener la misma distancia de un cuerpo con el otro, como si estuviera acá el antiguo cuerpo vertebral. Porque no es como que nosotros saquemos uno y se junte con el de abajo y juntemos y se acabó, no, porque está la médula y, y tiene bastante estructuras que no pueden hacer eso, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es mantener esa distancia para seguir manteniendo el lugar y el espacio para que la médula pase y no tenga ningún problema. En este caso es esto, ¿ya? Se sacó por una metástasis ósea aislada. O sea, el paciente solamente tenía eso y para poder salvarlo le sacaron y le hicieron quizás radioterapia, quimioterapia, para que no se ramifique para el resto del cuerpo. ¿Qué vemos ahí? Bueno, la columna está chueca. O sea, la postura del paciente está chueco, ¿ya? No sé, ahí en el laboratorio yo les voy dando como nociones de cómo pueden ir tomando las radiografías para que nos queden bien derechitas, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que extraño que ustedes ven aquí? ¿Qué se ve extraño? ¿Puede Se ve, ser osteoporosis? eh, La densidad del hueso está muy baja claro, del cuerpo. ya. Ya, en esta, por ejemplo, esta radiografía yo la puse porque esta es una radiografía que nos indica un tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene el mismo signo. Yo quiero que se fijen en esto. Se ve más esclerótico los bordes de los platillos vertebrales, ¿verdad? Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, así. Ya, hay diferentes tipos. Hay un signo, porque este signo se le dice el signo del sándwich, ¿ya? Que entre dos platillos tibiales escleróticos hay un interior negro. Entonces se le dice signo del sándwich, ¿ya? Es para determinar ciertos tipos de patología, ¿ya? Y una de esas, esta es si no me equivoco, la osteopetrosis. La osteopetrosis eh, es una formación, es un aumento de densidad en los platillos vertebrales, así como también lo produce la enfermedad de Payet, que lo vimos en el cerebro, en la primera clase, la enfermedad de Payet, que hace como signos moteados de esclerosis o sea, sí, pues de esclerosis y de imágenes radiolúcidas y radiopaca, ¿ya? En la enfermedad de Payet. Y también hay otro que se le dice el signo del cuadro, que es todo el cuerpo vertebral, tanto borde anterior, inferior, posterior y superior, se vuelve de una densidad mayor de hueso y al medio está esclerótico, ¿ya? Y en este caso, como dice el compañero, son asociados a pérdida de densidad ósea y en ese caso el del cuadro es que forma un cuadro, todo un borde blanco en el cuerpo vertebral. Este es el signo del sándwich que tiene solamente borde superior y borde inferior esclerótico. Y
está también el signo de la camiseta de rugby, que, bueno, no la quise poner porque igual es como media rara, pero es blanco, pero no es blanco tan marcado como en estos platillos, sino que es más grueso, el borde más difuso, y también se ve negro al medio, y se vuelve a repetir el mismo patrón de arriba, un borde más grueso, más no tan definido, sino que más difuminado, ¿ya? Todos esos signos como para dar enfermedades que son tanto inflamatorias y que tienen base metabólica y más base inflamatoria, ¿ya? La espondilosis anquilosante es una base inflamatoria, que la espondilosis anquilosante, como le decía, la de caña de azúcar, que genera puentes óseos continuos y hace una sola estructura de la columna vertebral. Todas esas patologías son degenerativas y se pueden presentar en cualquier momento, a partir de los 40, 50 años se declaran, ¿ya? En esta radiografía no hay patología, pero quiero que me digan qué encuentran ustedes raro de ahí. O sea, qué encuentran que no está bien. ¿Qué se ve rara de la imagen? ¿Está bien tomada la imagen? ¿Qué cosa ahí se mejora? ¿O cómo debe tomarse una columna dorsal lateral o frontal? ¿Qué se ve acá? Hay una borrosidad cinética, ¿no es cierto?, de movimiento. Este paciente no se le dio bien la indicación y, si se dan cuenta, está respirando el paciente. Hay movimiento del diafragma y por ende pierde definición los cuerpos vertebrales que están cerca de la parte donde hay movimiento. Es muy importante, como le decía a los compañeros, en la cátedra, la columna dorsal la toman sin aire, ¿ya? Hacen tomar aire, botar todo el aire, aguantar que no respire y disparar, ¿ya? En la práctica, yo por lo menos tomo las columnas dorsales con aire. Mientras más aire tome el paciente, mejor se va a ver la columna. No así, por ejemplo, en un paciente muy, muy añoso, en donde es mejor tomarlo sin aire. ¿Por qué? Porque el tomar mucho aire, si la densidad del cuerpo vertebral está muy disminuido, se va a parecer al aire. Por ende se va a ver muy transparente. Entonces esas cosas después con el tiempo usted las van a ir pensando, pero para un paciente joven, se le pide que tome aire, los pulmones bajan, se inflan de aire y van a mostrar la parte dorsal bien clarita aquí, su cuerpo, y es mejor tomarla así como les digo, con aire y mantener sin respirar. Siempre da la indicación ante el paciente para que sepa lo que está haciendo. Esta radiografía la saqué de la clínica y podemos ver una corrección, ya sea de escoliosis, porque estamos viendo solamente la frontal, puede ser lateral, o sea, vamos a ver también la lateral. O sea, hay una que es para corregir una enfermedad que es la enfermedad de Forestier, que yo le digo que es cuando, no, se le dice enfermedad de Scheuermann. Y se le dice o cifosis de Scheuermann o enfermedad de Scheuermann. ¿Qué quiere decir? Que hay una exageración de la cifosis debido a cuerpos en cuña de la parte dorsal. Entonces, esto vendría siendo una corrección para una cifosis o una lordosis, dependiendo del paciente, ¿ya? Pero eso son fijaciones de metal o de aluminio que se usan para poder corregir la postura ya en forma más fija, ¿ya? Este paciente
debe ser, no debe tener movimiento de flexión y extensión, muy poco, pero no pierde movimiento de la cintura, pero sí de la parte dorsal. En este caso, esta es la enfermedad de Scheuermann, que se produce la joroba. Esa es la, ¿cómo se llama? El signo más evidente de esta enfermedad, y se corrige con elementos de artrodesis. En este caso, atraviesan los cuerpos vertebrales para mantener una postura más erguida, no tan de joroba, sino que más erguida. Esta enfermedad de Scheuermann, entonces. Una de las cosas importantes, porque voy a hacer alusión nomás, después lo vamos a ver en la columna total, este tipo de medición es el ángulo de Cobb, ¿ya? El ángulo de Cobb es muy importante, es para medir, entonces, el nivel de escoliosis que hay en un paciente. Menor de 10 se dice que es una, está normal, o es una escoliosis idiopática, o sea, es una escoliosis que es parte normal del cuerpo, ¿ya? Es una, como que una postura normal del cuerpo. Pero cuando la escoliosis se vuelve patológica es cuando aumenta de 10, ¿ya? Más de 10 es una patológica. ¿Cómo se mide este ángulo? Este ángulo va a medir la curvatura que va a tener la columna, y se toma desde el borde superior. Primero tenemos que determinar qué cuerpo vertebral hace el quiebre, o sea, cuál es el que empieza a doblarse, a ponerse oblicuo, ¿ya? En este caso se determina qué cuerpo vertebral es el que empieza a curvarse, y de ahí se traza una línea sobre el borde superior del cuerpo vertebral. Y en el posterior, en donde termina esa curva, el cuerpo vertebral que hace el último como curvatura, es donde se va a trazar una línea por el borde posterior, o sea, por el borde inferior del cuerpo vertebral que estamos o sea, que vamos a determinar cuál es el que termina la curvatura, ¿ya? Entonces, empieza la curvatura, porque aquí es lo normal, hasta aquí, y después lo normal sería de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque seguimos el plano sagital, ¿ya? Ahí es el plano sagital del cuerpo. Y aquí es la curvatura, y ahí se va a medir el ángulo. En este caso, el paciente tiene un ángulo de 50 grados, o sea, es una escoliosis patológica, ¿ya? Bueno, aquí hay dos curvaturas, tanto para allá como para allá de compensación, los dos ángulos se miden. Este ángulo, si están en una clínica o con pacientes más ambulatorios, como en el caso de la clínica San José, ahí se toma esta radiografía generalmente para los pacientes, bueno, con dolor de espalda, todo, pero para los postulantes. Los postulantes a las Fuerzas Armadas o cualquier tipo de fuerza de orden que pide esta radiografía es para ver la indemnidad de la columna del postulante, ¿ya? Y en este caso siempre tiene que ir con esta medición. Esta medición no la hacemos nosotros, pero es importante saber que, bueno, el paciente siempre tiene que ir bien estirado, el paciente tiene que tener una postura erguida, porque hay personas que son curvadas, pero porque tienen una postura viciosa, ¿ya? Entonces, estirar bien al paciente, elevarle bien el mentón, mantener una posición erguida bien derecha, ¿ya? No deja que el paciente tome la postura que quiere ni que la cabeza que quiere, no. Las pacientes más añosas, especialmente las mujeres, tienden a irse como para un lado y en forma viciosa adoptan una posición que a veces no es la normal de ellas. Es solamente por vicio. O sea, por siempre tener esa misma postura. Y la última imagen que vamos a ver es esta. Hablaba de los puentes óseos continuos que se forman en la espondilosis anquilosante, ¿ya? Es un tipo de enfermedad también degenerativa que produce que se formen puentes óseos o formaciones óseas en los ligamentos anterior del cuerpo vertebral, el ligamento longitudinal anterior, ¿ya? Aquí se vuelve y se produce este tipo de
de ¿cómo se llama?, deformación ósea, que va a impedir o limitar la flexión de la columna, ¿ya? Y va a producir dolor. Ya, chicos, terminamos. Es una clase cortita. Quiero dejarles para que después no le digan que no le avisé. La prueba que tuvimos el otro día se va a juntar con otros 2 controles chiquititos que voy a hacer, ¿ya? Vamos a terminar toda la parte de columna, vamos a hacer una columna, y las últimas clases van a ser de reforzamiento, si es que hay algo que a ustedes les complica o no se acuerdan, algo para el internado, tienen que decirme para yo reforzárselo, ¿ya? Ya sea en laboratorio como aquí en las clases virtuales, para que vayamos viendo. Yo sé que hay personas que, por ejemplo, hoy día en laboratorio me comentaban de que no es importante las cosas de la impresión, de la lateralidad, y sí es importante, ¿ya? Porque yo he visto, por mí también pasaron alumnos en la clínica que uno le explica todo cómo tiene que ser la impresión, porque a ustedes las van a hacer imprimir, les van a hacer todo, ustedes van a ir a trabajar, no van a ir a aprender, van a ir a trabajar para el internado, y no quiero que tengan problemas allá, tienen que saber cómo posicionar para imprimir, qué tipo de placa usar. Bueno, en el tipo de placa va, en la impresión, a veces concuerda más o menos con las placas que nosotros que vamos a tomar, pero las placas de impresión tienen diferentes tamaños, y para eso vamos a determinar cómo vamos a dividir las placas para poder imprimir y cómo poner las estructuras para poder imprimirla, ver el lado donde se pone la marca y todas esas cosas. Quiero que si tienen alguna duda, me escriban todo y, por forma interna, y así nosotros vamos a ir aclarando las dudas y ayudándolos para que no se vayan con tantas dudas, ¿ya? Con tanto miedo para irse al internado. Cualquier cosa me escriben, ahí nos vemos en la próxima clase del viernes. Vamos a comenzar con la columna lumbar para poder terminar la columna y hacer el segundo control, ¿ya? Así que les vaya bien, nos vemos en laboratorio con los que nos toca, Chao, ¿ya? profe, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. profe, muchas Chao, gracias. profe. Que le vaya Cuídense, bonito. gracias. Profe, una consulta. Dígame.